tengo una carga del Señor que el Espíritu Santo ha estado configurándola dentro de mí, y tengo varios versos en mente, en el corazón, que quisiera compartir, pero si pudiese resumirlo de alguna manera, lo puedo clasificar en un texto que el apóstol Pedro nos exhorta en su primera carta. En la carta del apóstol Pedro, él, un siervo de Dios, como pastor, discípulo del Señor, este hombre, apóstol de Jesucristo, dice en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 13, vamos a leer los versículos 13 hacia adelante. Para llegar a una frase, a una oración que quiero registrarla en el corazón de la iglesia. 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, nos dice Pedro, a la iglesia, ¿cierto? A los hermanos en aquella época le dice a la iglesia el Señor, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, y aquí quiero que tomen atención esta oración que es la que me interesa. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta es la frase la cual yo quiero concluir. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El apóstol Pedro define la vida nuestra como una peregrinación. O sea, si podemos definir qué somos, qué hacemos, cuál es nuestro fin, nuestro propósito, Pedro dice que es una peregrinación. O sea, unir de un lugar a otro lugar. Esa es la definición que hace Pedro respecto de un cristiano, de un hijo de Dios, de la iglesia. La iglesia dice es una peregrinación. Es un conjunto de hombres y mujeres, hijos, mayores, pequeños, todos consagrados, elegidos, pero que van peregrinando, van hacia un lugar. Tienen un destino, un camino. Van hacia una meta que Dios mismo ha trazado para ellos, para nosotros. Por eso en el capítulo 1 al principio dice Pedro, apóstol de Jesucristo, el versículo 1, a los expatriados. Miren qué interesante el término que ocupa Pedro. A los sin patria, a los que salieron de su patria. Sigue el concepto de peregrino, de salir de un lugar, ¿no? Sin patria, y que van hacia otro lugar. Esa es nuestra definición. Así que si alguien se pregunta en su vida o alguien tiene un cuestionamiento, una interrogación, ¿qué hago? ¿Qué soy? ¿Por qué estoy aquí? Los adolescentes yo no sé si alguna vez usted discutió con su mamá o con su papá y le dijo, bueno, yo no quise venir a este mundo. ¿Le dijo alguna vez así? Yo le dije varias veces a mi papá. Bueno, pero Dios me trajo. Y Dios me trajo a este mundo. Y me trajo con un propósito. Y este propósito es una peregrinación. Vamos hacia un lugar con muchos otros más. Y entonces, en esto vamos aprendiendo del Espíritu, de la comunión, de la gracia. Vamos todos unidos hacia un destino determinado. Porque dejamos nuestra patria. Expatriados. Dice de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
elegidos. Mire, otra expresión importante. Estos que han sido expatriados, que no tienen patria, o sea, estos despreciados de la patria, son elegidos. Note, no son cualquier persona. Hay una intención de Dios respecto de este caminar. Elegidos, escogidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ustedes que saben bien esto, Pedro está comparando a la iglesia del Señor como si estuviese en la diáspora. Como si estuviesen así, como cuando el pueblo de Israel tuvo que salir de los asirios, estuvo allí por Babilonia, perdidos y dispersos, expatriados. Y entiende entonces, hace como un símil con la dispersión de Israel, pero ahora respecto de la iglesia. Y les llama peregrinos, que van rumbo, dispersos, que no tienen patria, pero que han sido elegidos. Escuche bien eso, escogidos. Ahora fíjese capítulo 2, versículo 11. Amados, yo ruego como extranjeros, pone otro término, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Otro concepto similar, extranjeros, o sea, vivir en un lugar que no te pertenece, que no es tuyo. Es un lugar, una patria, un lugar cuya cultura no tiene eco en tu corazón, en tu interior. Que las costumbres, las formas y todo lo que está a tu alrededor no tiene sintonía con tu alma, con tus emociones, con tus pensamientos. Extranjero. Una persona que incluso no tiene los mismos derechos de las personas que habitan, de las personas que habitan alrededor. Un extranjero. Yo no sé. Bueno, ahora con estos movimientos tan fáciles y con las problemáticas que han habido en algunos países, algunos han emigrado buscando lugares, mejores lugares, qué sé yo, y han vivido momentos complejos, muy difíciles y duros, justamente por las injusticias y por las cosas sociales, y han tenido que vivir como extranjeros en un lugar que no les pertenece. Yo viví un tiempo en otro país, muy cercano a país, Chile, y uno tiene su forma, su cultura, su idiosincrasia, y después de un tiempo estar viviendo en un lugar, viene lo que los sociólogos llaman el choque cultural, donde uno encuentra todo malo, y parece que todo lo que le rodea alrededor es algo que está mal, que hay que corregir, que la gente no piensa bien, y hay un problema psicológico, emocional muy potente, cuando las personas viven en otro lugar que no es su patria. Y uno conoce de historia, seguramente ustedes conocen de cercanos, uno siempre que está en otro lugar añora llegar a su patria algún día y echa de menos las arepas y esas cosas ricas y todas esas comidas que le hacía la mamá, el papá y cosas que vivió en su hogar y las extraña, porque eso sí que es bueno, lo que como acá no es bueno. Así, esa contradicción interior. Esa contradicción interior que le toca vivir a una persona ajena a este país o a la que sea como extranjero, esa contradicción es la que Pedro quiere traspasar a la iglesia para decirnos que nosotros no pertenecemos a este lugar. Así, estamos en un peregrinaje. Por lo tanto, esta sensación de querer acomodarse, adaptarse, edificar, compartir, vivir, gozar, tener placer, etc., proyectarse en este lugar, no es propio de la iglesia, no es propio de nosotros. Con esto no quiero decir que uno debe ser una cosa rara, un bicho raro, así como, no sé, esas personas que no saludan a nadie, que no se comunican con nadie. No. Dios, el Señor nos mandó a nosotros, el mismo Señor nos mandó a estar, a establecernos, a hacer comunidad, a servir, a ser generosos con los demás, a interactuar, a hacer testimonio, a hacer luz, a hacer sal, a dar vida, pero con este elemento intachable en el corazón de sentirse no parte de esto.
esto no es mío, no me pertenece, con esta contradicción interna, con esta lucha interior. Eso dice Pedro, el gran apóstol Pedro lo dice. Y fíjense que también otros tantos pasajes lo podemos ver claramente. En el mismo autor de Hebreos, cuando habla de la fe y estos grandes héroes de la fe que se nos pone allí, y habla de Abraham, capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Ustedes recuerdan esto, porque ustedes son buenos lectores de la Biblia. Han tenido buenos maestros, extraordinarios maestros. Tienen buenos maestros. Sí. No escuché ningún amén. Gracias, Señor, aleluya. Amén. Ya. Sigamos. No se distraigan, por favor. Capítulo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Ustedes conocemos la historia, ¿no? Ahora, noten qué lindo el versículo 9. Qué precioso. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Dónde habitó? ¿Dónde? En la tierra prometida. ¿Por qué dice como en tierra ajena? Como extranjero en la tierra prometida. Ah, hermano, ¿dónde? En la tierra prometida. Pero como tierra ajena. ¿Y por qué razón? Morando en tiendas con Isaac y Jacob. No edificó, nunca edificó. Siempre hizo tienda y se negó a algo para hacer una acción didáctica a su vida, a sus hijos, a sus nietos y a todo lo que venía después, a sus hermanos, a todo el mundo, como un ejercicio a su alma. No voy a edificar nada, voy a vivir siempre en tienda para darme testimonio a mí mismo que yo busco algo mejor. Fíjense, coheredero de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, tenía tal seguridad interior, tal convicción, que se propuso a sí mismo vivir como extranjero, ajeno, y se puso como a vivir en forma incómoda. ¿Para qué? Para recordarse todos los días que esperaba algo mejor. Esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y lo saludó de lejos y lo miraba, y seguramente salía cada mañana y en sus oraciones miraba la ciudad de Dios y miraba al Cristo mismo, porque el Señor dijo: Abraham vio mi día y se gozó y lo saludó de lejos. Abraham vio al Señor y lo saludó y no se desprendió de él. Y se propuso vivir incómodamente para obtener lo mejor. Qué precioso, qué maravilla. Nos vamos a encontrar muchos pasajes de esto, en muchas otras partes, de Pablo y de otros apóstoles, que nos exhortan en este sentido del peregrinaje. Estamos de paso, hermanos, hermanas. Por lo tanto, nosotros que somos latinos, medio apasionados, toda esta cosa tan fuerte que tenemos, toda esta cultura patriótica tan fuerte que tenemos, hay que gobernarla bien, hay que saber cuidarla, porque nuestra patria es celestial. Y esta no es una cosa como poética, así que lindo lo que dijo, lo que dice la Biblia. No, esto es verdad. Esta patria en la cual usted se siente cómoda con sus comidas y esto que usted comenta todos los días, y que que esto otro, y que salió que salió lo otro, y esto que se comenta permanentemente en todos lados, no es de nuestra realidad. Por cierto, hay que convivir y participar en ello, pero participar como sal y como luz. Porque como iglesia, nuestra patria es celestial. Y esta es la realidad de todos los hijos de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el que venga el Señor Jesucristo.
Nosotros hemos sido sacados, extraídos. Nos sacó el Señor, nos desarraigó de nuestra cultura y de todo, nos quitó. Y convivimos con ello y lo tenemos, pero no es nuestro. Nuestro amor y pasión es por la ciudad y con la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Quiero que tengan esto en mi corazón. ¿Y por qué? Porque es atingente a todas las situaciones que vivimos. Todos los cristianos de todas las épocas les ha tocado vivir situaciones contingentes en su vida nacional, de ciudad, de país, de imperio, lo que sea. Y todos han tenido esta contradicción y esto de ver cómo participar de la realidad en la cual estoy inmerso. ¿Cuál es mi posición? Bueno, nuestra posición es ser de Cristo. Y es hacer la voluntad de Cristo. Y nuestros labios tienen que tener el nombre de Cristo como Señor y Rey y gobernante y presidente y gobernador y todos los sinónimos que se puedan acomodar al nombre de Señor. Nosotros sabemos que los primeros hermanos nuestros morían justamente por no decir César es el Señor. Porque ellos decían Jesucristo es el Señor. Y esto que para nosotros es tan común y es una confesión tan potente y tan bonita, para ellos les costaba la vida. Porque el Señor en ese tiempo era César, por decreto, y había que adorarle y reconocerle. Y entonces aquel que se paraba y decía, Cristo es el Señor, entonces lo hacía a la suerte de entregar su vida. Si nosotros llevamos al tema contextual ahora, nuestra realidad, ¿qué significa? Significa que nuestros labios no deben tener una esperanza en ninguna otra persona, ni movimiento, ni ninguna otra expresión de lo que sea, más que en nuestro Señor Jesucristo. Eso significa. Todos los hombres nos van a defraudar, y eso lo sabemos. Sea de aquí, de allá, de todo, porque el ser humano, por constitución, es pecador. El hombre es pecador. Y el hombre pecador no puede satisfacer las expectativas, ni siquiera las expectativas humanas. No nos van a satisfacer. Nosotros somos de Cristo. Y en ese llamado, entonces, estamos en un momento de peregrinaje. Y en este peregrinaje vamos a vivir situaciones de distinta índole, situaciones de peligro, de bonanza, de tranquilidad, de angustia. Y eso se vive y uno lo puede ver en el libro de Salmos, que he tenido la oportunidad este último tiempo de vivirlo de una forma muy cercana y de ver en este libro expresiones maravillosas, y quisiera también compartir con algunas de ustedes para poder llevar el desarrollo de la palabra que en esta tarde quiero llevar. Fíjense que en este libro de Salmos claramente uno puede observar en todo el libro que eso es la expresión del hombre, del ser humano, por las cosas de Dios. Yo diría en dos cosas. Podemos ver el Salmo en dos grandes cosas. Una, como la plegaria humana, la petición humana, las angustias, a las aflicciones, y otra, a la alabanza, la adoración, la entonación. Es un peregrino que va desde el primer capítulo hasta el final, queriendo ir al templo a adorar a su Dios. Si pudiésemos verlo de alguna manera como ilustrativamente, todo el libro de Salmos es un anhelo por la casa de Dios y la presencia de Dios, un poco en el mismo sentido de lo que estamos hablando, un peregrinaje sobre esta vida. Y en este peregrinaje se viven cosas durísimas y difíciles y aflicciones. Entonces, ¿qué se hace? Cada salmo representa una emoción humana que se eleva en oración delante de Dios. De hecho, es un libro de oraciones. ¿Oraciones a qué? Las plegarias, pidiendo el socorro del Señor. ¿Por qué? Porque el peregrinaje por momentos es difícil y complejo. La vida humana se torna difícil. Tenemos miserias y dificultades humanas. Y entonces uno se encuentra en todo este libro con una cantidad de emociones, con toda la gama humana de emociones que se expresan a Dios
en socorro, en oración. El orante delante de Dios expresa su necesidad, pero junto con ello también expresa alabanza y adoración. Entonces estas dos cosas se presentan como oración delante de Dios, como en una trenza que se van conjugando y se presenta al trono de Dios en todo el tiempo de la peregrinación. Es un libro maravilloso que yo les invito a verlo, a leerlo, a estudiarlo, porque nos encontramos con cosas que nos pueden ayudar en este tiempo en que caminamos hacia el propósito de Dios, a la ciudad celestial, hacia nuestra verdadera patria. Vamos a vivir aflicciones. ¿Quién dijo eso? ¿En el mundo tendréis? Sí, el Señor lo dijo como una definición. Eso es real. Y entonces el Salmo presenta estas oraciones. Ahora San Agustín interpreta todo el libro del Salmo, dice aquí ora Cristo y ora la iglesia. Y la verdad que cuando uno comienza a leer este libro de los Salmos, viendo que ora Cristo y la iglesia, son los que van orando, de verdad uno va teniendo una dinámica y una realidad espiritual que se va compenetrando en nuestro corazón y uno siente que ora al Padre esas mismas palabras y siente que a la vez también es Cristo el que ora y entonces el Espíritu como que se une a Cristo y Cristo ora al Padre pidiendo, el Espíritu ora al Padre por nuestras necesidades y también el Cristo canta y exalta a su Padre, a Dios. Es un salmo maravilloso. En uno de los salmos, el Salmo 45, dentro de tantos versos que podría compartir, hace un llamado particular en un salmo que dice relación con una boda, con un momento de unión de un hombre y una mujer. Y nosotros sabemos que a través de todo el Antiguo Testamento y a través de toda la Escritura, Dios ha puesto esta figura como del hombre y de la mujer para querer mostrarnos cuánto nos ama. Cuánto nos ama, incluso cómo se va a consumar la vida final en una unión completa de Cristo y de la iglesia en la boda del Cordero, que nosotros ya hemos conocido y visto en el Apocalipsis. Pero desde el principio, esta unión, esta figura de un hombre y de una mujer es para mostrarnos el Señor cuánto nos anhela y nos quiere. Entonces, en el Salmo 45, vinculándolo con esto de la peregrinación, quiero mostrar un versículo, el versículo 10, que nos dice así. Dice así: le dice a la iglesia, le dice a la mujer, nos dice a nosotros. Dice, oye, abre tus oídos, oye, hija, a la iglesia, mira, abre tus ojos, inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. ¿Y qué ocurrirá? Y deseará el rey tu hermosura. Esto es el contexto de una boda, donde ella deja, ¿cierto?, padre y madre, y se va para unirse con su novio, con su esposo. Ambos dejan padre y madre y se hacen una sola realidad distinta, un terreno distinto, una construcción distinta a lo que antes conocían. Quedó atrás el terreno del padre, la patria, el padre queda atrás y se van a hacer otra patria, otra realidad, otra familia. Son otra cosa. Los esposos son otra cosa. Por eso hay problema con la suegra y los suegros. Porque a veces algunos se niegan a que haya otra patria, otra potestad. Sí, un poco ese contexto. Entonces, lo incluye, lo configura de tal manera que lo ubica respecto a esta relación. Pero fíjense, si lo vemos de esta manera, el Señor nos llama en este salmo a dejar, a abandonar nuestra realidad. Quiero que por favor, quiero explicarlo bien. Yo no quiero expresar este evangelio como descontextualizado o estos
con mucho respeto lo digo, pero estos hermanos como que separados de todo, como que desconectados con la realidad social, desconectados con el mundo existencial, como que nada existe para ellos, solo Cristo. No, eso no, yo creo que eso no es así. Yo creo que el Señor nos mandó a hacer luz y sal y nos vinculó y nos obliga a meternos en todas las áreas y en todos los rincones, incluso los rincones virtuales, meternos por todos lados para llenarlo todo de Cristo. Para llenarlo todo de Cristo. Y allí metido, interiorizado, vinculado con todos los demás, guardar el corazón como uno que ha salido de aquel lugar. Mire, es como hay una paradoja allí. Uno que ha salido de ese lugar. Entonces, para eso, quisiera ver algunas advertencias que nos pueden ayudar, en este contexto de salir de la situación, en el contexto de salir al encuentro del Señor. El libro de Salmos son 5 libros, grandes 5 libros. Los 5 libros se vinculan generalmente con el Pentateuco. El Génesis con el primer libro, el del 1 al 40, si ustedes lo ven, mire, fíjense rapidito, den vuelta la hojita. Ahí el Salmo 42 dice el libro 2. ¿Ven ahí arribita? Significa que es un segundo libro de Salmos. Del capítulo 1 al capítulo 41 es el primer libro de Salmos. Después viene el libro 2, el 3, 4 y 5, y así. Son 5 libros. Y históricamente lo han vinculado con los libros del Pentateuco. Dicen que los primeros 41 salmos se vinculan con el Génesis. Y entonces el libro 2 se vincula con el Éxodo. Este versículo de donde sacamos nosotros, versículo 45, debiéramos vincularlo, linkearlo de alguna manera con el Éxodo. Los primeros 41 con el Génesis. Los salmos que vienen con el Éxodo. Entonces, yo quiero que veamos cómo es esta salida de esta mujer que va al encuentro de su Señor, o cómo es la salida, o más bien, la problemática que tiene el pueblo de Dios cuando sale al encuentro de su Señor. Y para esto, tomar algunos minutitos para que veamos el libro de Éxodo. Si me ayudan, en el libro de Éxodo, quiero que veamos algunos versículos y hacer algunas aplicaciones para ayudar a la iglesia y ayudarnos a salir al encuentro del Señor. Éxodo es la salida, ¿cierto? La salida del pueblo de Israel de Egipto. Y Egipto es figura del mundo, nosotros sabemos. Hasta hay personas que ni siquiera son creyentes, saben que Egipto representa al mundo. Y saben que Faraón representa al maligno, a Satanás. Así que sigamos la figura. Tenemos que salir, estamos en este peregrinaje, estamos saliendo al encuentro del Señor. Estamos vinculados permanentemente con un mundo en el cual estamos metidos. Pero el Señor nos ha llamado a salir permanente, nos llama por su Espíritu. Entonces, fíjense qué interesante, hay algunas estrategias malignas que se interponen para que los creyentes no salgan al encuentro de su Señor. Faraón, en el capítulo 5, se presenta a Moisés delante de Faraón, versículo 1, cortito. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Eso le dice Moisés y Aarón a Faraón. Faraón, el príncipe de este mundo, de este siglo. ¿Sí? Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga hoy su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Eso es el mundo. Eso es nuestra patria. Eso es donde vivimos. Este es el contexto en el cual los vinculamos permanentemente. O sea, nada que esté bajo el Señor es de Él. Todo lo otro no es de Él. Está bajo otra potestad, con la cual nosotros
de alguna manera interactuamos. Ellos le dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo a Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros los hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a los capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para que hacer ladrillos como hasta ahora, sino que vayan ellos y recojan por sí mismo la paja y les pondréis la misma tarea de ladrillos que hacéis antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Si ustedes leen todo el contexto, ustedes se dan cuenta que la primera gran estrategia del maligno, la primera gran estrategia es el trabajo. Sí, es aumentar el trabajo, las expectativas laborales. No es suficiente que tengas un estudio, tienes que tener otro estudio, tienes que tener una especialización. Yo no estoy en contra de ninguna especialización. Yo mismo estudié en la universidad y saqué, y sí, yo encuentro que hay que hacerlo. Pero ojo, dentro de este contexto, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene a servir al Señor? ¿Qué te detiene en el avance hacia Cristo? El maligno Satanás va a poner una proyección laboral. Una proyección te va a poner a aumentar, te va a poner en otro cargo, te va a poner metas, te va a poner que tú entregues tu vida y tu servicio a otro rey. Esa es la primera gran estrategia del mundo para detener el camino del creyente, para detener la iglesia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con hermanos, hermanas, personas, jovencitos que apuntan bien, que van bien en la fe y sacan sus estudios y vienen, encuentran un trabajo y el mundo les ofrece proyecciones, luces y les ofrece todo, pero a cambio tiene que vender su alma, tiene que vender su vida, todo su tiempo. Les extrae todo, les quita todo y cuando les quita todo, los abandona. Y así es el mundo. Esto es el mundo. La primera gran estrategia de Satanás, del maligno, del rey de este mundo, del espíritu de este mundo, es reconocer tus capacidades, es ofrecerte una proyección determinada, algo, un sistema, darte algo el sistema para que estés conectado y vivas para Él. Con esto nadie quiera no dejar de trabajar, por favor, no se aprovechen. Y los que tienen que estudiar o no quieren estudiar, por favor, no se aprovechen. El que está estudiando tiene que seguir estudiando y ojalá un buen estudio y postule y haga buenas elecciones y especialícese, hágalo. Pero hágalo bien. Hágalo entregando su alma a Cristo. Y en el momento de la negociación, de la circunstancia, darse cuenta, tener la lucidez del Señor para darse cuenta que su alma, su cuerpo y su espíritu le pertenecen al Señor. Darse cuenta que hay algunas proyecciones que por muy lindas que parezcan, no hay que tomarlas. Porque vendes tu alma, vendes tu vida. Porque te separas de Cristo. Porque puede ser que tus proyecciones puedan tener esto, otro, y tengas grandes logros materiales, económicos, en fin, pero pierdes la vida. Como aquel que dijo, llenó sus graneros, y después como llenó el granero hizo otro granero y dijo, ahora alma, descansa, en paz, ten tranquilidad. Necio, hoy día vienen a buscar tu alma. ¿Y esto dónde va a quedar? ¿Qué va a ocurrir? Cuidado con lo material, cuidado con los empresarios, cuidado con los que negocian, cuidado. El sustento y abrigo es suficiente. Es suficiente. No entregues tu alma a esto. Tú eres de otra patria. Tienes otro llamado superior, mayor.
Sigamos más adelante. Aquí está entrelazado todo el texto con las plagas, ¿recuerdan esto? Y entonces Moisés y Aarón van negociando con Faraón, se van presentando, Faraón endurece su corazón, la Escritura dice, el Señor Dios endureció el corazón, pero léanlo bien, si leen todos los pasajes, la idea allí es que Dios lo abandonó a su dureza, ¿ah? Como cuando Dios abandona al que peca, lo abandona, lo deja. No es como esa cosa, pobrecito Faraón, le tocó a él, pues Dios lo usó para que sea malo. No, no es eso. Pobre Judas, porque estaba escrito, porque alguien tenía que hacerlo. No. Judas era malo. Él quería ser malo. Él quiso ser malo. Dios lo abandonó a su pecado, a su dureza. Y uno lo ve claramente. Y las plagas son testimonio de la misericordia de Dios. Nótenlo. La plaga, ese juicio, es testimonio de la misericordia de Dios queriendo doblegar el corazón de Faraón endurecido, duro, porfiado. La misericordia del Señor con juicio. Y entonces en esa conversación, en todas esas visitas, uno va viendo la estrategia del rey. ¿Qué cosa? Fíjense el capítulo 8. Capítulo 8 hay varias plagas de por medio. Por tiempo no las vamos a comentar para no explayarme mucho. Entonces fíjense, se presenta nuevamente en el capítulo 8. El capítulo 8, versículo 20. Mas Jehová dijo a Moisés, levántate, versículo 20, 8:20. Levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Fíjense que si usted lee los textos dice, para que el sacrificio, para que me sirva y para que pueda celebrar, para que haya celebración, la adoración celestial, llamando al pueblo a la adoración. Entonces le dice allí, para que me sirva. Entonces se presenta, ¿y qué le dice Faraón? Leamos el 25 para ahorrar tiempo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearán? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Entonces la segunda estrategia es, muy bien, háganlo aquí en la tierra de Egipto, háganlo aquí nomás. Sirvan al Señor, hagan celebración, hagan sus reuniones allí en tierra. Sean una iglesia en Egipto. Noten esto, sean una iglesia mundana, una iglesia en un terreno que no le es propio, en un terreno ajeno. Eso es lo que es la estrategia. Es como que un llamado a un cristiano mediocre. Un cristiano que no tiene compromiso alguno con Dios, ni con la fe, ni con el llamamiento supremo, ni con la voluntad de Dios. Pero un cristiano que se define cristiano. Fíjese qué interesante Faraón, cómo hace esa estrategia sutilmente. Sirvan aquí en Egipto. ¿Por qué no podemos hacerlo? Negociemos, conversemos y sean una iglesia en un terreno no espiritual. Fíjense cómo sigue, camino de 3 días iremos. El versículo 28, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. ¿Me pueden creer que lo que dice la Biblia? Faraón pidió oración. No, si era buenito Faraón. Hay que orar, es bueno. Fíjense qué sutil, qué cosa más corrompida. Dice, yo dejaré, vayan, mire, ya, pero no vayan muy lejos, vayan, sirvan aquí en la periferia, no en el lugar al que Dios nos ha llamado. ¿Por qué ser tan extremo? ¿Por qué ser tan así, como dicen a veces la gente que no entiende? Háganlo aquí en la periferia, una iglesia periférica que sirve a Dios ahí en el límite, en la mitad. Como dice, no es de aquí ni de allá. ¿Qué dice el Señor de esos? ¿Ustedes recuerdan qué dice el Señor?
¿Qué le provoca al Señor eso? Oh, qué fuerte la figura, ¿eh? Es una figura fuerte. Al Señor le provoca náuseas. Qué interesante es esto. Las náuseas. Y qué sutil, maligno. Sigamos un poquito más adelante para ir concluyendo, hermanos, y tomar estos elementos. En el capítulo 10, tenemos otro ejemplo. Hay plagas de por medio. Entonces, el capítulo 10, versículo 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios, le dicen. Estamos en el contexto, no se distraigan, por favor. ¿Acaso no sabéis todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Está hablando Faraón. Fíjense qué dice. Moisés respondió. ¿Qué respondió Moisés? Hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para el Señor. Él les dijo, fíjense qué interesante esto: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar a ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vosotros. Esto es muy peligroso para sus niñitos, para la familia. No será así. Id ahora vosotros los varones, sirvan al Señor, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia del Señor. Fíjese qué interesante, hermano. Porque les dice: vaya, ya vaya, sí, no, pero vayan los varones, vayan los adultos. Déjenme a los niños aquí. Déjeme la familia acá. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto que ofrece el mundo de tanta entretención familiar? Toda esta industria hacia la familia, como queriendo sacar, ¿no? Y dejar como la vida en términos de religión. Un miembro de la familia va por todos nosotros y participa y después nos trae como las noticias. Y esta cosa como tan sutil, tan maligna. No, si los niños no entienden, dejémoslos encargados por allí, vamos nosotros y volvemos. O va el papá nomás o la mamá un día. ¿Qué cosa más terrible? Esto que parece tan sutil, tan inofensivo, es una estrategia maligna para detener a la iglesia, para detener la familia, los hijos. Hermanos, ¿por qué tenemos hijos? Los que están teniendo hijas, hijos, los que ya tuvieron, les pregunto, ¿por qué tienen hijos? ¿Para qué tienen hijos? Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué tienen hijos? Bueno, es lo natural, es parte de una relación y de eso nacen los hijos y llegaron. ¿Para qué todos los hijos? Los hijos son para el Señor. La familia es para el Señor. Toda la Biblia está llena de esta instrucción y no se habla. Toda la Biblia está llena de esta verdad, repetida una y otra vez. Nuestros hijos son para Cristo. Tus hijos son para Cristo. La familia es para Cristo. Es herencia de Dios. Todo. De modo que la iglesia tiene que pensar en esto y pensar en los jovencitos, los niños, los adolescentes, en todos, porque la iglesia está construida por familias, donde todos servimos al Señor, no solo los intelectuales, los que más entienden, los demás no, los participan, no, todos participamos de esta realidad espiritual. Noten qué terrible. Satanás quiere la familia y quiere a tus hijos. Escúchalo bien, papito. Tú que estás recién con hijitos, Satanás quiere a tus hijos. Date cuenta, rápido, los quiere y va a hacer todo lo posible por quitártelos. Todo lo posible para quitártelos. Esa es estrategia de Satanás. Al final terminamos, hermanos, para no tomar tanto tiempo. Al final dice aquí el versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo:
Servir a Jehová solamente queden vuestras ovejas. Ya vayan todos, ya, ok, vayan. Pero queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Entonces Moisés, ¿qué respondió? Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir y a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate, para que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que te vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. La última estrategia del maligno es servir a Dios sin bienes. Es como que es la vida, pero tus bienes son tuyos. Es como que tu trabajo es para ti. Es como que todo lo que ganas es solamente pensando para ti. No, es una equivocación. Todo lo que tenemos es del Señor. Y es por el Señor y es para el Señor. Y está a disposición del Señor. Porque se sirve al Señor con todo. Con familia, con hijos, con todo, con trabajo, con ovejas, con bueyos, con todo. Todos nuestros bienes son del Señor. Así lo entendió la iglesia en el primer siglo y lo ha entendido siempre. Eso es el Evangelio. Todo yo, todo lo mío, todo lo que tengo le pertenece al Señor. Entonces, esta estrategia maligna de separar las cosas, como que el dinero, estas cosas no le pertenecen al Señor, no, son del Señor. Por cierto, algunos malusan y manipulan esto de una manera vergonzosa. Pastores, da vergüenza esta manipulación, sin duda, pero eso no quita esta verdad. Nuestro dinero, todos nuestros bienes le pertenecen al Señor, y en la medida que el Señor nos prospere y vaya abundando es para servir y compartir, y para que en la iglesia no haya necesidad y haya recursos para la obra y la iglesia crezca y pueda servir y pueda dar de comer y alimentar a otros, y el Señor de sus mismos hijos haga crecer proyectos de servicio donde se muestre la luz del Evangelio. Y podamos ser luz a las naciones, no por lo que hablamos solamente, luz también por nuestras obras. Y para hacer obras se necesitan recursos. Eso también le pertenece al Señor. Así que, amados hermanos, si salimos de Egipto, si vamos de peregrinaje, vamos todos juntos, unidos. Todos juntos, y vamos caminando y vamos acomodándonos, que ninguno se pierda, que ningún chiquitín se quede, ningún joven se pierda, todos unidos, juntándonos, satisfaciendo nuestra necesidad, ayudándonos unos a otros, como la iglesia, como es la iglesia ahí en Hechos capítulo 2, 3, 4, movida por el Espíritu Santo. Dejo este desafío en el corazón para continuar mañana conversando la palabra del Señor. Amén.